Buenos días a todos. A través de este video voy a presentar el mapa conceptual que hice con base en el documento de reflexión sobre teoría del currículo y enfoques de Casares. Empezamos desde las coyunturas históricas mundiales. Pienso que a través de cada uno de los hechos históricos que se han venido dando, se ha querido imponer una forma de enseñanza o un tipo de educación, y esta va enmarcada en ese contexto histórico. Dentro de este mapa conceptual enmarco la época clásica, que tenía un objetivo que era formar a ciudadanos con base en la retórica, seres, el hombre político. Entonces ese era el final de la educación, el fin de la educación como tal. En la Edad Media tenemos unas ideologías que van muy centradas en cuanto eh, concierne todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas, todo lo que impone el clero, la iglesia, y todo lo que es la educación, la ciencia, va ido, va, va a ser trabajado a través de estas representaciones, de esta filosofía. Posteriormente encontramos el Renacimiento. El Renacimiento es el renacer de las ciencias, las letras griegas, antiguas, griegas, romanas, y aquí se le da una gran importancia al saber, al conocimiento como tal, al saber del ser humano, y hay una, digamos, una separación entre esas creencias religiosas y las creencias ya desde el campo propiamente epistemológico de la ciencia. Más adelante las ideologías comienzan a tener pues unas repercusiones más directas dentro del campo laboral, dentro de la productividad, y es importante hacer énfasis en la revolución industrial. Con la revolución industrial lo que se quiere es manejar un mismo sistema educativo para todas las personas, todos los individuos, y incluso pues haciendo una analogía, podríamos decir que el sistema educativo que tenemos en este momento viene dado por esta revolución industrial. Más adelante, pues con la Revolución Francesa, tenemos ya la importancia del ser humano, de ese ser ético, moral. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comienza a imprimirse un poco más la importancia de este aspecto moral del ser humano. Entonces esto también influye muchísimo en esa educación que se da. Las guerras también han generado diferentes contribuciones en cuanto a la educación, en cuanto al hombre que se quiere formar en ese entonces. Entonces es muy importante tener en cuenta qué se quiere en cada una de las guerras para poder formar al individuo que pueda satisfacer esas necesidades con relación a ese contexto histórico. Ahora, digamos, el hecho más importante, o el hecho histórico más importante o relevante en esta era es todo lo que tiene que ver con la era de la información, es decir, cuál es el ideal de hombre que se quiere formar, un ideal de hombre crítico, que piense, que ponga su punto de vista, que argumente y que transforme la humanidad. Entonces, si vemos, cada uno de estos hechos históricos apuntan en la formación humana específica del individuo, y esta formación humana específica se ejecuta a través de un currículo. Bueno, acá tenemos el término currículo, que en el documento nos hacen una aproximación hacia su significado etimológico que me llama muchísimo la atención. Tiene que ver con carrera, una carrera que tiene un inicio y una meta. Entonces es muy interesante hacer esa aclaración, que un currículo podríamos llamarlo como ese proceso que tiene un inicio y una meta, unos procedimientos, unos propósitos, unos objetivos. Entonces continuamos con que el currículo se fundamenta en unas experiencias
de aprendizaje. La educación del individuo, la educación del ser humano se sintetiza a través de las experiencias de aprendizaje que él tenga. Y estas experiencias de aprendizaje son las que van a permitir a ese ser humano desarrollarse, constituirse de manera integral para solucionar esos problemas que vienen enmarcados con esas coyunturas históricas mundiales. Dentro de esas experiencias de aprendizaje tenemos las teorías epistemológicas que fundamentan el conocimiento, cómo se constituye el conocimiento, cómo se configura el conocimiento, y a través de la historia, a través de todas estas coyunturas mundiales, hemos tenido tres movimientos fundamentales. Incluso Popper hace una alusión a las tres esferas. Otros autores hablan de una triada en cuanto al objeto, el sujeto y el símbolo. Aquí lo vemos pues de manera más específica a través del empirismo, que fomenta la configuración del conocimiento, la obtención de ese conocimiento a través del objeto. El racionalismo, que dice que el conocimiento es fruto únicamente del sujeto, es decir, a través de la razón. Y por último, el interaccionismo, que fundamenta la obtención del conocimiento a través de la interacción entre este objeto y este sujeto. Entonces aquí vemos las tres corrientes que fundamentan esas teorías epistemológicas, que son en primera instancia ese primer eslabón para producirse esas experiencias de aprendizaje en el individuo. En segunda instancia tenemos las diferentes teorías pedagógicas que están estrechamente relacionadas con esas teorías epistemológicas, y me gustaría hacer énfasis de estas tres teorías pedagógicas, que son la psicología del aprendizaje, el docente como la relación, el rol que existe entre el docente y alumno, y el rol que se le da a la enseñanza. Entonces, partiendo de cada una de estas teorías epistemológicas, se puede concebir una posición psicológica del aprendizaje muy específica. Del mismo modo, el rol del docente y el rol del estudiante varía, y en este mismo sentido, la enseñanza se enfoca desde una ideología y desde un patrón muy diferente. Por último, estas teorías pedagógicas se materializan en enfoques didácticos, y dentro de estos enfoques didácticos es importante hacer énfasis en estos tres elementos fundamentales, que son las estrategias, los contenidos y las evaluaciones. Dentro de esas estrategias es muy válido resaltar todo lo que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, y a su vez estas estrategias van enmarcadas dentro de las teorías epistemológicas y las teorías pedagógicas. En cuanto a los contenidos, fundamental pensar en que los contenidos son conceptos, son hechos, pueden ser conceptos, hechos, procedimientos y actitudes, y estos son los elementos que uno inculca o fomenta en cada uno de nuestros estudiantes. Por último, no podemos dejar de lado la evaluación, que es la que nos permite revisar si las estrategias y los contenidos se llevaron a cabo, si se alcanzaron esos objetivos propuestos, y por último generar una retroalimentación. Por último, dentro de este documento de reflexiones de currículo, a través de estas concepciones históricas, se muestran varios tipos. El primer tipo de currículo es el técnico que es basado en lo prescriptivo, es decir, los objetivos que se deben alcanzar, cada una de esas evidencias que se deben plasmar desde el inicio del proceso hasta el final. Instrumental, porque
es importante alcanzar esos objetivos y con base en esos objetivos que se tienen, se hace una planeación. Y por último, que es teórico y práctico, basado en una teoría, pasamos a la práctica y de esta manera se debe conseguir esos propósitos y esos objetivos que se plantean desde un primer momento. El tipo práctico es basado, como su nombre lo dice, en la práctica, y esta práctica está fundamentada en el diálogo, es decir, es un diálogo entre estudiantes, un diálogo entre estudiante y docente, y es un proceso continuo de toma de decisiones entre las dos partes. Por último, tenemos un currículo de tipo crítico. Este currículo se enfoca en una reflexión para una toma de decisiones en contextos específicos. También se considera crítico porque busca la transformación, una transformación en los contextos basado en la toma de decisiones que tienen los implicados directamente en el proceso. Por último, este tipo de currículo también se le llama crítico porque maneja una emancipación, y esta emancipación se considera como la suma de esa acción que tiene el estudiante y el docente con responsabilidad. Finalmente, me gustaría hacer una pequeña reflexión con relación a los tipos de currículo y las teorías epistemológicas, es decir, cómo conciben cada uno de estos currículos la construcción o la obtención o la adquisición del conocimiento. Para el currículo técnico, el conocimiento se concibe a través del empirismo, es decir, a través del objeto. Sin embargo, para el currículo de tipo práctico y crítico, el conocimiento se da a través de la interacción. Tanto práctico como crítico manifiesta una interacción entre objetos sujetos, sin embargo, el crítico se fundamenta en esa interacción para generar una transformación de los contextos de los actores principales del proceso, es decir, los estudiantes y los docentes. En última instancia, me gustaría hacer una reflexión del currículo con relación al plantel educativo donde trabajo. Podría decir que el currículo que se plantea en el Colegio Mayor de los Andes es un currículo de tipo técnico. ¿Por qué? Porque desde inicio de año lectivo es fundamental para la institución que cada una de las áreas de conocimiento plantee una malla curricular que comprenda contenidos y que comprenda unos indicadores de cada uno de los logros que se esperan conseguir con los estudiantes. Es decir, no se fundamenta ese currículo basado en la práctica, ni mucho menos basado en el aspecto crítico que tiene que ver con la transformación y con la toma de decisiones de los estudiantes. Pienso que sería muy interesante en el colegio plantear una posibilidad de concebir un currículo basado en esos intereses contextuales de cada uno de los estudiantes como grupo, y que partiendo de esto se puedan determinar cuáles son los contenidos más pertinentes para ellos. Muchísimas gracias.